ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias ambiente de lo que ocurre a esta hora en directo en el Senado, donde estamos nada más que a minutos de que se vote la acusación constitucional en contra del exministro del Interior, Víctor Pérez, quien aparece allí en pantalla. Se requieren los votos de la oposición, sin embargo, esta acusación se estaría cayendo. ¿Por qué? Porque hay algunos parlamentarios del bloque opositor, como por ejemplo los senadores Quintana, como por ejemplo el senador Huenchumilla, también el senador Arboe y la senadora Goich, que habrían manifestado ya su posición en contra de este libelo acusatorio que tiene 3 capítulos distintos. En cuestión de segundos nada más se va a conocer el destino de esta acusación constitucional que, de prosperar, le impide al ex titular de la cartera de Interior participar de cargos públicos por al menos 5 años. Es una extensa jornada la que se ha vivido este lunes en el Senado, donde, como le decíamos, comenzó ya la votación de la acusación constitucional en contra del exministro Víctor Pérez. ¿Por qué? Por su eventual responsabilidad durante el paro de los camioneros y la falta de control jerárquico sobre la institución de Carabineros. ¿Cómo se ha vivido esta jornada? Lo vemos en el informe de Flavia Cordela. Hola, don Víctor, buen día. Sí, don Víctor, ya... ciudadano Víctor. Como ciudadano y no como el secretario de Estado que fue acusado, Víctor Pérez ingresó así al Congreso Nacional con un mensaje claro. Que no cometí ninguna infracción ni legal ni constitucional. Adelante, señor. Me gusta verlo. Buenos días. Adelante, por favor. Adelante, y Víctor Pérez, ahora en el Senado, salió a reforzar el mensaje. Instancia final de la acusación constitucional en su contra por el rol que jugó en el paro de los camioneros y por el control jerárquico ejercido sobre Carabineros que habría provocado hechos como la caída de un joven al río Mapocho. Creo que esta es una acusación constitucional que no tiene fundamento, razón, y espero en el debate poder convencer a la mayoría. Pérez llegó acompañado por otros ministros de Estado, quienes lo vieron detenerse y arreglarse antes de ingresar a la sala. Saludamos al exministro Víctor Pérez y a sus defensores. Esta vez, eso sí, no hubo aplausos de entrada. Los parlamentarios acusadores argumentaron por qué Pérez debía quedar imposibilitado de ejercer cargos públicos por al menos 5 años. Acá se está acusando al ex ministro del Interior no por la persona del señor Víctor Pérez Varela, se le está acusando en relación a la autoridad que detentó. Esta renuncia no es más que una total admisión de su responsabilidad. No era a confesión de parte, relevo de prueba, como aquí se ha dicho, sino que era la forma en que en política uno asume su responsabilidad política, que es dar la cara y es dar un paso en ese momento al costado. Respuestas que no solo entregó su defensa, sino también el propio exministro Pérez. Un discurso en el que repasó su paso por el Senado. 14 años, 4 meses y 17 días. Durante todo ese tiempo pude también aprender de muchos de ustedes. Escucharlos, para mí fue enriquecedor. Este es mi último discurso en la sala del Senado, diciéndole a todos, mirándole a los ojos, que soy absolutamente inocente. Junto con insistir que la acusación carecía de fundamentos, Pérez, acompañado por miembros de Chile Vamos, reforzó los motivos que lo llevaron a renunciar a la cartera de Interior. No es para evadir ninguna responsabilidad. Toda mi vida he asumido mi responsabilidad. Mi decisión de renunciar tiene un concepto político, no de cruzar responsabilidades para otro lado, sino que político. Pasada las 4 de la tarde comenzó el debate, 10 minutos por cada senador para exponer por qué apoyaban o no la acusación contra Pérez. Se prejuzga en donde se condena sin que hayan antecedentes reales. No creo que esta falta de capacidad política sea suficiente para condenar a una ex autoridad a estar 5 años privado de sus derechos. Este gobierno lo ha hecho mal, pero tenemos que hacer alternativas para poner a Chile de pie. Pero eso se hace con ideas, con propuestas serias y responsables, y no con ese tipo de acusaciones. La calidad de responsable por los cargos que se le imputan no desaparecen con la renuncia a la investidura. ¿Con qué moral yo hoy día podría yo sentar en el banquillo de los acusados a Víctor Pérez si yo y el ministro del Interior de mi coalición de esa época optaron por la misma metodología? Yo me niego
a colgar en la plaza pública a un ministro del Interior que estuvo 3 meses? Argumentos que se debatieron durante una extensa jornada y que tenían como fin definir el futuro político de Víctor Pérez. Bueno, a esta hora se usa la palabra el senador Durresti y en los próximos minutos nosotros vamos a estar nuevamente en directo en el Congreso para saber si finalmente se acusa o no constitucionalmente al exministro Víctor Pérez. Vamos ahora con otras informaciones. El gobierno anunciaría este martes el envío de un nuevo proyecto de ley que permitiría un segundo retiro del 10%. Es un cambio de estrategia que buscaría focalizar este instrumento y establecer además un impuesto para quienes tengan altos ingresos y retiren parte de sus ahorros. Una noticia que sorprendió al Congreso, que en paralelo busca, usted sabe, debatir la iniciativa que aprobó la Cámara de Diputados. Me van a defender si me siguen amenazando por el 10%, ¿no? El senador Moreira de repente sobrereacciona. El segundo retiro del 10% continúa generando roces al interior del oficialismo. Y ahora dentro de la UDI, en entrevista con El Mercurio, la presidenta del partido aseguró no estar segura si vale la pena tener parlamentarios que engrosan las filas, pero que actúan como la izquierda, justo cuando al menos 3 senadores gremialistas anunciaron su apoyo al nuevo retiro. Los partidos políticos de repente tienen que plantearse si qué es lo que vale más la pena, la cantidad de parlamentarios electos o la calidad de ellos. No me siento lo más mínimo aludido ni amenazado respecto de las declaraciones de nuestra presidenta. Más allá de una amenaza a los parlamentarios de la UDI, lo que hace la senadora Van Rieselbergher es amenazar a los chilenos. Sube el tono además porque el proyecto ya está en el Senado y allí la posibilidad de establecer un impuesto por el retiro cobra fuerza. Una idea que fue rechazada por los diputados. Me parece que no hay justificación para que a las personas que tienen mayores ingresos en nuestro país se les haga en esto un premio desde el punto de vista tributario. Yo espero que sinceramente acá en el Senado podamos ponerle algo de sensatez a la discusión. Hay que iniciar un debate, particularmente respecto de quienes obtienen beneficios tributarios. Evidentemente, si hay que hacerle perfecciones a este proyecto, habrá que hacerlo en la medida que no afecte el fondo de la idea. Una propuesta que se descartó en la Cámara y que el ministro de Hacienda criticó con fuerza. O sea, lo increíble es que se haya despreciado que sea renta, porque es obviamente que es un ingreso de renta. Si se avanza en un retiro, ese sea para personas que lo necesiten. El tema impositivo también forma parte importante del debate y la discusión. Nos interesa mucho es que de salir una norma de este tipo salga lo mejor posible. Buena disposición que un grupo de senadores oficialistas que ya anunció su respaldo al retiro llamó a materializar, sorprendiendo con una petición directa al Ejecutivo. Emplazamos al gobierno a que presente un proyecto de ley, ¿no es cierto?, para hacer un segundo retiro ordenado y evitar el Tribunal Constitucional. Fuentes de gobierno confirmaron que este martes el Ejecutivo presentaría un proyecto de ley que permita un segundo retiro del 10%, que incorporaría aspectos de focalización y un impuesto para que los altos ingresos paguen si retiran. La iniciativa, que lleva la firma del presidente de la República, buscaría reemplazar el actual proyecto en tramitación y así evitar que se produzcan nuevos retiros. Me parece bien, me parece que habrá que estudiarlo en su mérito. Siempre el gobierno ha alegado que esta es una iniciativa exclusiva del Ejecutivo, tanto en materia de seguridad social como en materia tributaria. Veremos cómo viene el proyecto del gobierno, pero a mí sí me molesta que la gente que no tiene necesidad especule financieramente con esto. Un golpe de timón que podría tener consecuencias políticas, pero el gobierno busca entrar de lleno y después de meses al debate por el segundo retiro del 10%. Y atención con lo siguiente, fíjese que de las 99.000 solicitudes de retención del 10% que han sido autorizadas por el Poder Judicial, solo se han pagado 22.000. Una de las razones por las que las largas filas se extienden cada día fueron los tribunales de familia. La vocera de la Corte Suprema se reunió hoy con el superintendente de pensiones para solicitar que las AFP aceleren estos pagos. Es una imagen que se ha repetido todos los días durante los últimos 3 meses. Casi 500 personas que de madrugada se agolpan en las puertas de los tribunales de familia a ver qué pasa con el pago de la retención del 10%. Son principalmente mujeres que han ido una y otra vez en busca de respuestas. María José ha ido 10 veces, el padre de sus hijos le debe 18 millones de pesos. Es injusto todo esto, una sinvergüenzura. He venido 3 veces. Ya tengo el número 203, de 250 personas todos los días. Ha pasado harto tiempo. Les han dicho que no es necesario ir a la oficina, que serán notificadas por correo, pero ya han pasado casi 4 meses.
No están habilitadas las páginas, estoy a las 5 de la mañana metiéndome páginas y no están habilitadas. 3 meses esperando el correo, todos los días como tonta metiéndome a la cuestión y nunca me llega el correo. La desesperación es mayor cuando existe alguna discapacidad. Laura tiene ceguera total, sus hijos también. Yo le estaba pidiendo al guardia que me deje de entrar, él dijo que no, que no. El papá de ellos no lo ayuda, no lo encuentran, él se ríe de la justicia. Lo que pasa es que ella es discapacidad visual y dice que como que no puede hacer la fila. ¿Le van a dar ya? No es como poder dar abasto con toda la gente que viene, diariamente viene mucha gente. El principal reclamo de estas madres es que tienen la liquidación en sus manos, saben cuánto van a recibir, pero van a la AFP y les dicen que el tribunal no ha autorizado el pago. Tengo listas ambas liquidaciones, pero ahora me acabo de enterar que hay que ingresar un escrito. Trámites que demoran varios días, el dinero lo necesitan ahora. Daniela nos confiesa que tiene cuentas impagas que se han ido acumulando y que a esta altura del año sus hijos aún no tienen un computador para conectarse al colegio. Por la misma luz me están llegando boletas de 70.000, 80.000 pesos. Desde el Poder Judicial, si bien reconocieron que en los tribunales de familia hubo problemas en un comienzo porque debieron cruzar datos y chequear información de los demandantes y los demandados, hoy hacen esfuerzos sobrehumanos para ponerse al día. De las 270.000 solicitudes se han realizado 219.000 liquidaciones y se han efectuado 99.556 órdenes de pago. De ella, solo las AFP han pagado 22.471 pensiones alimenticias. Me reuní por videoconferencia con el superintendente de pensiones, haciéndole presente la grave situación que están viviendo los tribunales de familia, pidiéndole que haga uso de sus facultades fiscalizadoras para que las administradoras den pronto cumplimiento a estas órdenes a que hago referencia. Las razones de las solicitudes demoradas se refieren en su mayoría a causas donde hay más de una medida cautelar, o bien hemos encontrado inconsistencia entre los distintos oficios recibidos, lo que nos ha exigido volver a validar con tribunales cada caso particular. De aprobarse el segundo retiro del 10%, no debieran haber tantos problemas como los de hoy, porque incluiría el retiro forzoso, es decir, automáticamente se descuentan los fondos al demandado, quiéralo o no. Además, la iniciativa contempla 2 indicaciones: notificación al correo electrónico dado al FP y plazos definidos válidos para el primer y segundo retiro. Hoy día todavía están literalmente estancadas en la administradora de fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque no se estableció un plazo para ello. Entonces las AFPs, como no pierden, obviamente están cuidando ahí su capital, ellos se amparan en que eso no quedó establecido por ley. Estas interminables filas ya no debieran registrarse más en los tribunales de familia. ¿Por qué el denominado psicópata de Meix confesó rápidamente sus crímenes a Carabineros? Bueno, según los investigadores, las contundentes pruebas en contra de este acusado fueron una de las razones. Se trató de un trabajo rápido y contundente que podría terminar en una cadena perpetua. Por ejemplo, la huella de una zapatilla fue elemental para posicionarlo en algunos de los lugares donde ocurrieron estos homicidios. Mire. Cuando la mayoría duerme, cuando solo las luces de los autos, la luminaria pública y privada con dificultad permiten ver las calles, un hombre se aprovechó de esa vulnerabilidad para asesinar no a una, sino que al menos 5 personas en una sola noche. Con tal nivel de violencia, con tal nivel de saneamiento en las víctimas. Esta persona no se enfrentaba a otros, no atacaba a alguien que estuviese despierto, que estuviese en condición de defenderse. Era pasadas las 4 de la madrugada del domingo 8 de noviembre. La ropa oscura, aparentemente gris, con un gorro y las zapatillas, comienzan a destacarse en las cámaras de seguridad de las comunas de Estación Central y Santiago Centro. Lo que no sabían a esa hora los operadores de las cámaras es quién era él y qué haría minutos después. Se abalanzaba sobre ellas de manera alevosa. Le realizaba 15, 20 estocadas, continua, inmediata, y después las dejaba ahí y seguía su camino. Una semana antes, el OS9 y la Bocar de Carabineros recibieron la orden de la Fiscalía de investigar 2 crímenes en el sector de la Alameda. Uno de ellos era un ciudadano colombiano, Carlos Rivas Angulo, de 35 años. Se dedicaba a entretener a la gente en la calle.
El otro era el de una persona en situación de calle. Ambos tenían cortes en su cuerpo, pero en ese último lugar se encontró una prueba que con el paso de los días sería fundamental. En estos casos ayudó bastante un parcial de rastro de calzado que se encontró en el sitio del suceso, en el primero de los sitios. Hasta ese entonces no había un indicio claro del presunto autor de estos dos homicidios. Pero unas semanas después, en el mismo sector, 4 personas fueron encontradas fallecidas y una quinta en el sector de Nicasio Retamales. El OS9 y la Bocar recorrieron las escenas de los crímenes. Y esos antecedentes también fueron contestes en indicar de que se trataba de un homicidio, quizás al momento no podemos definirlo como serial mientras no tengamos toda la investigación concluida, pero sí habían asesinatos múltiples. Es ahí cuando comienzan las sospechas de que podría tratarse del mismo autor. Advierten que el mecanismo que provocó la muerte de estas 2 personas era muy similar, era idéntico. Y el mecanismo daba cuenta de lesiones con arma blanca y reiteradas lesiones y agresiones al cuerpo de estas personas, principalmente ubicados en la región torácica, el cuello y la cabeza. Es así como estas imágenes fueron de vital importancia, porque no solo permiten captar los crímenes, sino que también el recorrido que realizaba el presunto agresor. Efectúa una revisión muy exhaustiva de las cámaras del lugar. Alameda es un lugar que tiene bastantes cámaras, Estación Central, que son las comunas que colindan en donde se produjeron los hechos, y eso fue fundamental para ir dando también con el posible autor de estos delitos. Y se comenzó a establecer de que había sido una sola persona que recorría determinada distancia y posteriormente se estableció una calle de huida. Esa huida llegaba hasta la Villa Diego Portales en Estación Central. Las pruebas apuntaban a Diego Ruiz Restrepo, un ciudadano colombiano que llegó a nuestro país en el 2013, que tiene condenas por robo con sorpresa y denuncias por amenazas con arma blanca. Al realizar la entrada y registro del inmueble, se constata que un calzado, una zapatilla en lo particular, hacía match o coincidencia con la huella plantar que se había localizado por parte de la Bocar. Se llegó a su domicilio existiendo aún las vestimentas y el cuchillo. Hay que hacer notar que las vestimentas estaban siendo lavadas, pero todavía permanecía en su domicilio determinada evidencia que nos permitió hacer la comparación con el sitio de suceso. Y también se encuentran indicios biológicos como sangre en algunas partes, por ejemplo, de una maleta que se encontraba debajo de la cama de este sujeto. Eso, sumado a su confesión frente a la fiscal, lo hace, según el Ministerio Público, responsable de al menos 7 homicidios, por los cuales fue formalizado el viernes. Esto pese a que el tribunal acreditara en primera instancia solo 5. Pese a su captura, entre las personas en situación de calle que viven en el eje Alameda, aún hay temor. Pues dicen, hay personas que durante las noches los molestan y que según ellos habría otro involucrado. Dicen que anda otro por ahí, pero para acá no se ha acercado acá. Dicen que ataca más para allá, para arriba, para la estación. Míreme el ojo, no he dormido. No he dormido, tengo que estar ahí. Y tengo mis cosas ahí para defenderme. Tenemos que salvo aquí con fierro, con palos, para que nos dejen tranquilos. ¿Cómo yo la persona durmiendo en la calle y la voy a apuñalar? ¿Qué daño hace la persona? Hoy dicen que están en alerta y protegiéndose entre ellos. Mientras, Diego Ruiz Restrepo, el homicida del barrio Meix, hoy está en prisión preventiva, arriesga una doble cadena perpetua. Un asesino múltiple que podría transformarse en un asesino en serie si se logra acreditar otros casos ocurridos en años anteriores. Aún no aparece por las calles, pero ya genera debate. El llamado Bus de la Libertad va a regresar la próxima semana para manifestarse contra el proyecto de garantías de los derechos de la niñez que se discute actualmente en el Congreso. Así lo aseguró su impulsora, Marcela Aranda, quien pidió que la libertad de expresión sea respetada. Diversas agrupaciones ya anunciaron que van a impedir su recorrido. Mire.
Encendió sus motores y de paso los ánimos a mediados del 2017, cuando su recorrido por el centro de Santiago y su parada en el frontis del Congreso Nacional dejó estas imágenes. El llamado Bus de la Libertad irrumpió por las calles con el lema "Con mis hijos no se metan", abogando por el derecho de los padres de criar a sus hijos de acuerdo a su visión valórica. Un mensaje rechazado con fuerza por las organizaciones de diversidad sexual. A mis hijos los educo yo. El derecho preferente, el 1910, le corresponde a los padres. El derecho preferente de educar a nuestros hijos. Y el Estado tiene un rol subsidiario. El Estado debe dar especial protección al ejercicio del derecho de los padres. Esta bus del odio finalmente termina generando una opinión muy crítica respecto de aquellos intolerantes que aún pretenden decirnos a los chilenos y a las chilenas cómo tenemos que vivir nuestra sexualidad. Marcela Aranda fue el rostro visible de la campaña por esos días y se hizo conocida además por ser madre de la joven trans Carla González Aranda, quien acompañada por el móvil contó su historia e inició legalmente su cambio de sexo. O sea, mi familia es mi pareja, mi mejor amiga y la familia de mi pareja. ¿Tu mamá entonces no sería parte de tu familia? Ella es mi progenitora. ¿No es tu familia? O sea, yo no la considero así. Luego de 3 años, Marcela Aranda reapareció este lunes para anunciar que el llamado Bus de la Libertad emprenderá un nuevo viaje. Quiero contarles que la próxima semana el Bus de la Libertad volverá a circular por las calles de Chile, en Valparaíso y en Santiago, para denunciar lo que a la luz de los hechos era verdad. Venían por nuestros niños. Esperamos que la libertad de expresión y la libertad de desplazamiento sea respetada y resguardada hoy en Chile. El llamado Bus de la Libertad, que se enfrentó por esos días al denominado Bus de la Diversidad, espera recorrer la próxima semana una vez más el frontis de la Moneda y buscará llegar nuevamente hasta el Congreso en Valparaíso para manifestarse contra una iniciativa actualmente en discusión, objetivo que ya anunciaron intentarán impedir organizaciones de diversidad sexual. Nosotros nos comunicaremos con la Intendencia Metropolitana y con la Intendencia de Valparaíso y claro está, con el gobierno para impedir que este bus circule por las calles de nuestro país, porque en el 2017 no existió una ley de identidad de género que reconocía la identidad de género diversa como un derecho, algo que hoy sí existe. Bastó solo el anuncio para instalar el debate por un bus que volverá a las calles según Aranda, para manifestarse en contra del proyecto de garantías de los derechos de la niñez, actualmente en trámite en el Congreso. ¿Cómo podemos estar legislando cosas tan carentes de sentido común? ¿Cuándo fue que los padres se convirtieron en los enemigos de los hijos? Son nuestros hijos, tenemos la obligación de protegerlos. Este Estado, darle al Estado a nuestros hijos, es un riesgo no subjetivo, es un riesgo comprobable. Lo comprueban 5 informes del Sename. Está viniendo un bus, es cierto, pero lo traen personas que viven obsesionadas con restringir las posibilidades de parejas que no conocen, familias a las que no pertenecen y hijos que no son suyos. Un bus próximo a reiniciar su marcha, el llamado Bus de la Libertad, Bus del Odio para otros, que ya el próximo lunes podría reaparecer por las calles de Santiago. Frontera Global. Bien, pues la crisis en Perú está escribiendo un nuevo capítulo, solo hace cuestión de minutos, nada más se ha escogido un presidente nuevo, Sagasti, que es diputado, 76 años, que tiene una trayectoria política interesante. Anuar Farrán con nosotros para comentarnos un poquito de esto, ¿no? Los capítulos que se escriben en esta crisis política peruana. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Ya estamos, Iván, con todas las noticias internacionales, como bien dices tú, pero fíjate que es el 4º presidente en los últimos 4 años de la historia política del Perú. O sea, 4 en el mismo periodo. En el mismo periodo. La última vez que votaron por un presidente que fue electo popularmente fue por PPK, por por Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski. Bien, Iván, con ese dato. Mira, vamos a ver en pantalla de inmediato quién es el nuevo presidente, quién será el próximo presidente. ¿Es de izquierda? ¿Es de derecha? ¿Es de centro? ¿Quién es el nuevo presidente del Perú? Nos referimos a Francisco Sagasti, 76 años, Iván, como bien señalabas tú, ingeniero industrial del Partido Moderado y es un destacado economista. Tú también tenías un par de datos. Bueno, trabajó en Naciones Unidas, trabajó en el Banco Mundial, hasta donde yo recuerdo también fue asesor en materia de relaciones internacionales de Alan García, que recordemos también es un exmandatario peruano que se suicidó en medio del escándalo de Odebrecht, que es el que ha costado la cabeza de la mayor parte de los expresidentes peruanos. Efectivamente, es un economista de corte liberal, pero hay algunos que dicen que también tiene un corte de izquierda en sus políticas económicas. Llegó al Congreso en las elecciones complementarias del año 2020, donde consiguió un escaño bajo el lema "Hacer una política decente". Prometió luchar contra la corrupción y reformar la política peruana. A los 76 años, el ingeniero Francisco Sagasti se convertirá en el nuevo mandatario
del Perú. Vamos de inmediato con este informe. Es el nuevo presidente del Perú, el cuarto en 4 años. Finalmente el Congreso de ese país eligió una nueva mesa directiva que será presidida por el legislador Francisco Sagasti del Partido Morado. Ingeniero civil e investigador de 76 años, tendrá a su cargo la difícil misión de formar un gobierno y gabinete de transición. Mañana será la oportunidad de dirigirme al país. Pero hoy quisiera compartir unas breves reflexiones con ustedes. Hemos estado muchas horas en sesión y lo que quisiera es permitirles pensar y descansar sobre las tareas que tenemos todos por delante y las tareas que tiene esta mesa directiva por delante en los pocos meses que nos quedan para completar nuestro mandato. La elección del congresista llega justo en un momento complicado. Destituido Martín Vizcarra, no alcanzó a durar ni 5 días el sucesor cuando nuevamente empezó la búsqueda de un nuevo presidente. Eso tras la renuncia de Manuel Merino, quien dejó el cargo por el rechazo popular y las protestas que se dieron en las inmediaciones del Congreso. Sagasti es el segundo presidente en menos de una semana. Francisco Sagasti es una persona con un perfil académico importante y es el que encabezó la lista del Partido Morado en las últimas elecciones parlamentarias. Es un político de centro, ha sido uno de los ideólogos, uno de los fundadores y propulsores del Partido Morado, que es un partido relativamente nuevo en el Perú, de un centro amplio, digamos, más ligado a un ala liberal. La última vez que los peruanos escogieron a un presidente de la República fue en el año 2016. Desde entonces el Congreso no ha dejado de buscar recursos legales para intentar destituir primero a Pedro Pablo Kuczynski, segundo a Martín Vizcarra, quien gozaba del respaldo popular. Yo creo que lo más importante en el marco de esta crisis es que, a diferencia de otros personajes que se barajaban como opciones para cubrir este vacío de poder, ya que no hay presidente, vacó nuevamente el cargo de presidente de la República, es una figura como Sagasti porque creo que genera menos repudio ciudadano, creo que genera menos rechazo. En la opinión pública internacional se instala la idea de que los presidentes en Perú duran bastante poco. ¿Cuánto influye en esto la debilidad de los partidos políticos? ¿Cuánto pesa entonces que el Parlamento peruano sea unicameral? ¿Cuáles serán los nuevos desafíos que tendrá el próximo mandatario? El primero está ligado a un gabinete de ancha base. Lo que se requiere en este momento es un equipo plural que pueda generar consenso. Le ocurrió a Ollanta Humala, Alan García y también Alejandro Toledo, por nombrar a los más recientes. Es que varios mandatarios en Perú han sido vinculados a casos de corrupción. Mientras el clamor popular aflora en el convulsionado país vecino, las voces de una nueva constitución también comienzan a surgir. Es que en pocos países con régimen presidencial, el Parlamento tiene tanto poder como en el Perú. Y una buena muestra de ello es que en poco más de 4 años habrán hecho jurar a 4 presidentes distintos. El problema es que solo uno de ellos resultó electo por voluntad popular. Comienza el mandato de Francisco Sagasti, quien gobernará Perú por los meses que quedan para las elecciones presidenciales del próximo mes de abril. Bueno, la historia de los presidentes de Perú está marcada por casos de corrupción y también está la idea de que duran poco, de que es fácil destituirlos. Y bueno, lo decíamos, hay 4 presidentes en los últimos 4 años y lo vamos a revisar ahora acá en nuestra pantalla, Iván. Mira, tenemos una especie de línea de tiempo. El 28 de julio del año 2016... asumió Pedro Pablo Kuczynski. Tuvo una buena votación en el Perú. Le sucedió, él renunció también por 2 acusaciones de corrupción, decidió dar un paso al costado y el 23 de marzo asume Martín Vizcarra, quien ahora es el expresidente del Perú. Y bueno, llegamos hasta el 10 de noviembre, donde asumió Manuel Merino, quien, como hemos visto, apenas duró 5 días en el cargo, y hasta hoy, que recién a eso de las 6 de la tarde hora del Perú, 4 de la tarde hora de Chile, Francisco Sagasti, bueno, es
el próximo presidente del Perú. Pero ¿cómo fue que llegamos a todo esto? Lo hemos estado comentando durante toda esta semana, pero el expresidente, el ahora expresidente Martín Vizcarra, fue destituido y lo vamos a ver ahora a continuación en nuestra pantalla. ¿Cómo fue ese proceso? A él se le aplicó un juicio político por corrupción. Y esto a raíz de algo que ocurrió el año 2014. Fíjate tú que se habla del Club de la Construcción, que es una especie de grupo de empresas que pagaban dinero para ganarse, para adjudicarse licitaciones públicas. Está muy mezclado también Odebrecht en este caso. Así es que, bueno, todo esto se genera por la destitución, como les comentábamos, del expresidente Martín Vizcarra. Pero, ¿cómo lo sacan del poder? Mediante la figura, como les señalábamos, de la vacancia por incapacidad moral. Vemos en pantalla esto que estábamos revisando a continuación y vamos a ver de inmediato la siguiente nota. Violentos enfrentamientos como este entre policías y manifestantes han sido la tónica de las protestas en las calles peruanas. A una semana de la primera manifestación contra el ya renunciado presidente interino, Manuel Merino, el descontento social ha marcado los últimos días. Esto sumado a las acusaciones de violencia policial. Estos hijos de perra han disparado a quemarropa. Me ha caído una bomba lacrimógena en el estómago y otra en la cabeza. En redes sociales son cientos los registros como este que muestran el actuar de las fuerzas del orden, sobre todo en la capital. Las masivas manifestaciones han sido dispersadas por un fuerte despliegue policial que ha recurrido al uso de gases lacrimógenos y armas con perdigones. No estamos haciendo nada y están tirando bombas lacrimógenas. Miren cómo nos hacen los policías mismos. Los policías mismos nos hacen esto. Pese a estos episodios, también existen registros que muestran a jefes policiales conteniendo a sus subordinados. De acuerdo a información de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos peruana, al menos 100 personas han quedado heridas en las protestas. Sin embargo, las cifras que más preocupan a las autoridades son los 2 jóvenes fallecidos y las 3 personas que permanecen desaparecidas. La Fiscalía Nacional abrió una investigación por graves violaciones a los derechos humanos y apuntó como principales responsables al exmandatario, a su presidente del Consejo de Ministros y a su titular de Interior. Manuel Merino del Lama, Antero Flores Arauz y Gastón Rodríguez Limo por los presuntos delitos de abuso de autoridad, así como lesiones graves, lesiones leves y desaparición forzada en agravio de personas a determinar. Los fallecidos son 2 jóvenes de 22 y 24 años. Según las autopsias, uno de ellos recibió más de 10 perdigones de plomo, 2 de ellos en su cabeza, mientras que el otro recibió 4 impactos del mismo tipo de proyectil en el corazón. A lo largo del país, los manifestantes han rechazado el nivel de violencia al que llegó Perú. Nosotros no estamos de acuerdo con todo lo que está pasando. Queremos que no haya inmunidad para esos congresistas, que paguen por lo que han hecho. Porque ayer accionaron de una manera violenta contra muchos de ellos y eso es lo que ha ocasionado el Estado. Frente a la situación vivida en el país, las Fuerzas Armadas en una declaración conjunta señalaron que pondrán todos sus medios y capacidades en defensa del pueblo. Con la llegada a la presidencia de Francisco Sagasti se abre una cuota de esperanza entre los peruanos para aplacar de alguna manera la efervescencia ciudadana vivida en el país durante los últimos días. Bueno, pero ¿por qué han caído tantos presidentes peruanos? Miremos la pantalla y todos vinculados a casos de corrupción, Iván. Vamos a ver acá el caso de Ollanta Humala, quien fue presidente durante los años 2011 y 2016. Lo mismo para Alan García, que fue presidente durante los años 2006-2011. Se suicidó por lo mismo el año 2019. Y también el caso de Alejandro Toledo, mandatario del Perú entre los años 2001 y 2006, también salpicado por
por acusaciones de corrupción en torno a esta empresa, esta gran empresa Odebrecht. Pero vamos a ver de inmediato por qué ocurre en Perú que los presidentes duran tan poco. ¿Por qué existe esta creencia, ¿no es cierto?, de que los presidentes en el fondo duran bastante poco y que el Congreso peruano tiene bastante poder? Si bien Perú tiene un régimen presidencial, el Congreso peruano, el Parlamento, tiene un poder bastante inusitado y lo vamos a ver de inmediato acá, Iván, en nuestra gráfica. Llegó un momento en que de los 6 expresidentes vivos que había en el Perú, de los 6 expresidentes vivos, había 5 que estaban o presos, o condenados, o incluso fugados, como se dio en un momento con Toledo. Entonces, salvo Fujimori, que tiene otros escándalos de corrupción, todos los que le sucedieron, todos estaban metidos en el caso Odebrecht, hasta Kuczynski. Después se produce la vacancia de Kuczynski, después Vizcarra, después Merino y ahora con el nuevo presidente. Pero es bastante increíble. Todos los expresidentes estaban involucrados, salvo uno, que fue Paniagua, que tuvo un periodo bastante corto. El resto todos estaban o presos o condenados o incluso fugados. Paniagua, el único que se salvó, que venía después de Fujimori. Mira, veamos acá, hablábamos que hay un régimen presidencial en el Perú, pero el Congreso tiene un parlamento bastante poderoso y eso en cierta medida está dictaminado por lo siguiente: el Congreso es unicameral. Es decir, por ejemplo, cuando se votó la vacancia, cuando se destituyó al expresidente Martín Vizcarra, no hubo que nuevamente reafirmarlo en una nueva instancia. El Congreso unicameral votó por esto. Así es que vamos a estar siguiendo muy de cerca todas las informaciones que nos llegan de Perú. Mañana a eso de las 4 de la tarde, hora peruana, va a asumir el próximo mandatario del Perú. Así es que estaremos muy, pero muy atentos a todas las informaciones que nos lleguen desde Lima y que nos llegan también desde Perú, Iván. Alan, muchas gracias. Hasta pronto. Último minuto. Nos vamos de inmediato hasta el Senado. Usted sabe que se está votando la acusación constitucional en contra del ex ministro del Interior, Víctor Pérez. Vemos allí a pantalla dividida el ex titular de la cartera de Interior en el Senado de manera telemática. Los parlamentarios. Kevin Felguera, nuestro compañero de labores, está allá. Kevin, tú nos decías que durante la tarde varios parlamentarios de la oposición habían manifestado su idea de votar en contra. ¿Cómo va eso? Sí, justamente, Iván, se está tomando la votación telemática mientras los senadores que están presentes en la sala ya han emitido su voto. Al menos los senadores Huenchumilla y Arboe ya han votado en contra del primer capítulo. El senador Soria del Partido Socialista se abstuvo. Recordemos que está ausente el senador Alejandro Navarro por su condición médica. Según lo que se dijo en la previa, debería votar en contra también el senador Jaime Quintana, lo que implica que este primer capítulo de la acusación constitucional se va a caer. Y este capítulo puede marcar la tendencia del resto de los otros 2 capítulos, entendiendo que este era el capítulo donde más argumentos jurídicos había para acusar al exministro del Interior, que ha estado, recordemos, desde las 8:30 de la mañana, es decir, ya más de 12 horas acá en el Congreso Nacional. Se sigue tomando la votación a esta hora del primer capítulo, que recordemos, dice relación con el paro de camioneros y haber dejado sin ejecutar las leyes, particularmente la Ley de Seguridad Interior del Estado y también la Ley Antibarricadas, legislada por el propio Víctor Pérez cuando era senador de la República. Estamos a la espera del resultado de la votación, ustedes lo ven en su pantalla. El senador Jaime Quintana acaba de votar a favor de la acusación constitucional, lo que cambia solamente en ese punto. Lo habíamos dicho anteriormente, el senador Quintana había realizado un discurso que tendía a declarar en contra de esta acusación. Sin embargo, él finalmente vota a favor de esta acusación constitucional, lo que iría dejando probablemente la votación con 20 votos favorables. Vamos a esperar a que se termine la votación para dar el resultado, pero obviamente insistimos, si es que no logra los 22 votos necesarios para aprobar la acusación constitucional, acá sencillamente se cae la acusación. En este primer capítulo se puede aprobar en los otros 2, Iván. Bien, Kevin, vamos a estar muy atentos a lo que está ocurriendo en el Senado. Son 3 capítulos de la acusación constitucional en contra del exministro del Interior, Víctor Pérez. Retomamos el contacto contigo en cualquier minuto. Bueno, en época de pandemia, los traficantes están utilizando, ¿sabe qué?, cualquier método para continuar con sus negocios ilícitos, incluso con plantaciones en pleno desierto de Atacama. De hecho, lo que va del año, Carabineros ha decomisado casi 10.000 kilos de droga, evaluado en más de 1.000 millones de pesos. Lo llamativo es que los narcos están prefiriendo al producto nacional.
Detención en horas de la tarde en la comuna de San Miguel, próximo a Gran Avenida. Esperaron a que bajaran de sus departamentos para capturarlos. Ya, conchetumare, ¿no? Sí. Uy, hermano, ¿qué hueá pasa? Operativo ágil, rápido, pero efectivo. De hecho, la investigación se extendió por un mes. En medio de bocinazos y la curiosidad de conductores, 4 personas fueron detenidas. Cuidado la evidencia abajo, cuidado la evidencia. El día de hoy se celebró audiencia de formalización en contra de 4 imputados, seguido por el delito de tráfico de 2 kilogramos de pasta base de cocaína aproximadamente. Imputados fueron detenidos en flagrancia. Banda de 4 traficantes de nacionalidad chilena, colombiana y dominicana, quienes escondían los kilos de droga en una caja de zapatos. Según la indagatoria, iban en dirección a comercializarla. Lo allanaron hace como un mes, no tenemos nada. Lo allanaron hace menos de un mes. ¿Cómo eso? ¿Mantiene droga? Los milicos, los pacos entraron todos. No tenemos nada. Lo negó siempre. Conocido narco de Tiltil según los investigadores. Pablo Morales Rojas, pareja de otra traficante, María Villela Barca, apodada como La Chola. El hombre, eso sí, terminó cambiando totalmente sus primeras palabras. Yo tengo 4 hijos, ¿no? Escucha. Lo que está acá, ¿es tuyo? Todo es mío, sí. Lo que está en la casa, droga. Sí, todo lo que se puede, ¿es tuyo? Esto es mío, la plata y nada más, si no tengo nada más. Si me rentaba hace cuánto. Van a sobrevivir mi familia, mi hijo, mal, pues. Operó de manera constante conforme a las denuncias que tenemos nosotros y las entrevistas con vecinos nos permite acreditar que no solamente de este último tiempo, sino que llevaban ya algunos meses desarrollando el tráfico de drogas, por lo tanto no fue un inconveniente para él ni siquiera haber estado en cuarentena. Se incautó pasta base de cocaína, marihuana, 2 escopetas y 80 cartuchos. Junto a la pareja traficante, una tercera mujer también fue detenida. Oye, yo estaba detenida, estuve también al peo, ¿sabes? Y yo soy dueña de esa wea, yo, ¿ya? Grábala cuando dice eso. Yo soy bien honesta, esa wea es mío. Para poder darme cuenta yo, porque a mí me pasaron esta casa para cuidarla nomás. Yo soy bien honesta, esa wea es mía. En lo que va del año, Carabineros ha detenido a más de 33.000 personas por delitos vinculados al tráfico de sustancias ilícitas, con casi 10.000 kilos de droga incautada, entre clorhidrato de cocaína, pasta base de cocaína y marihuana elaborada, y con el decomiso de más de 1.340 millones de pesos. Las organizaciones hicieron un cambio, como en una primera instancia hubieron menor ingreso de pasta base y clorhidrato de cocaína, se presenció o se evidenció la presencia en el mercado ilegal de marihuana nacional. Y es por ello que tenemos más de 7.000 kilos de marihuana nacional incautada, más de 113.000 plantas. A 3 horas de Copiapó, en pleno desierto de Atacama y a más de 2.600 metros de altura, el OS-7 de Carabineros decomisó el cultivo de marihuana jamás encontrado en estas condiciones. Media hectárea en el desierto más árido del mundo. Habían 1.253 plantas de cannabis sativa de entre 15 a 60 centímetros de altura. Aprovecharon la pandemia y poca circulación para diseñar sus propios caminos con maquinaria pesada. Incluso construyeron un invernadero, estanques de agua con 1.000 litros y rucos para vivir. Era una instalación bastante sofisticada y que configura un elemento de bastante importancia, dado que junto con el hallazgo antes referido se continuarán con diligencias investigativas a fin de determinar a los responsables. Incautación histórica, aunque por ahora sin detenidos, a diferencia de lo ocurrido en San Miguel y Tiltil, donde 5 traficantes quedaron en prisión preventiva. Hace días nada más conocíamos la noticia de que la farmacéutica Pfizer, y hoy fue el turno de Moderna, presentar un alto porcentaje de efectividad, lo que sigue ilusionándonos, por supuesto, con la posibilidad de contar con una vacuna en contra del COVID-19 antes de los pronósticos. Sin embargo, siguen algunas interrogantes en torno a este tipo de vacunas, como su traslado y el tiempo que dura la inmunidad. Son 11 candidatas de vacuna en la etapa más avanzada, pero ¿cuál logrará primero ser el antídoto contra el COVID-19? Eso aún está por verse. A la noticia de Pfizer se sumó ahora Moderna. Su vacuna contra el SARS-CoV-2 tendría un 94,5% de efectividad.
Es un hito realmente importante en la lucha contra la pandemia, porque demuestra que nuestra vacuna mRNA 1273 es capaz de prevenir la enfermedad COVID-19, incluida la enfermedad grave en las personas que la recibieron. La farmacéutica estadounidense espera tener 20 millones de dosis a fin de año. Por ahora pedirán una autorización de emergencia a la FDA. Las negociaciones con la empresa están en curso. Todavía no hemos celebrado ni firmado ningún contrato. Las vacunas de Moderna y Pfizer utilizan la plataforma ARN, es decir, usan material genético del coronavirus. Al inocularnos, nuestro organismo recibe instrucciones que permiten generar la respuesta de los anticuerpos. Estos componentes estructurales de este nuevo coronavirus pueden ser reconocidos por parte del sistema inmune, quien monta una respuesta antiviral que eventualmente podría proteger contra una exposición natural a este virus. Candidatas estadounidenses con un sistema nunca antes visto en el mundo, por eso la comunidad científica recibe la noticia con cautela. Que muestre una eficacia de un 90% es muy bueno, pero lo importante es que hay que completar todos los estudios. Hay que considerar que no existen precedentes históricos de este tipo de vacunas. Nunca se habían preparado vacunas con este ácido nucleico y menos con este ácido nucleico de RNA. Por eso las investigaciones siguen y en el caso de estas vacunas, el sistema de transporte y almacenamiento cumple un rol fundamental. Las vacunas ARN necesitan estar a temperaturas ultracongeladas, entre menos 20 grados Moderna y menos 70 grados Pfizer, un desafío para llegar con las dosis necesarias a todos los rincones. La vacuna no tiene que descomponerse, tiene que ser la persona inoculada de la forma más segura con una vacuna que estemos seguros que funciona. Y se deben obtener pronto, porque todo indica que el día que el mundo espera, el comienzo de la vacunación masiva se acerca. Es muy probable de que antes de completar lo que dura el estudio normalmente, un estudio completo de la vacuna, ya se comience la vacunación. Y eso debiera ocurrir el primer semestre del año 2021. Chile está pendiente y a la espera. Para garantizar la vacunación en nuestro país, el gobierno tiene acuerdos comerciales con 3 laboratorios. Probablemente antes de entrar el invierno ya debería estar la vacunación, tal vez no con una sola vacuna, sino con más de una. Que pronto habrá una vacuna es un hecho, pero ¿qué se sabe de la inmunidad? ¿Bastará con una dosis? ¿Habrá que vacunarse todos los años? Son algunas de las interrogantes. El tema de la inmunidad yo creo que es un tema posterior, es algo que aún no se sabe porque hay primero que demostrar que la vacuna es capaz de neutralizar al virus. Y el tema de cuánto va a durar no está claro tampoco. Todo está en constante evolución. Es lo que nos ha enseñado esta pandemia y este virus en particular. Lo único concreto es que mientras no tengamos esas certezas, las medidas sanitarias básicas siguen vigentes para evitar el contagio. Claro que sí, ya estamos con el doctor Sebastián Ugarte. Vamos a monitorear, doctor Ugarte, lo que acabamos de ver. Buenas noticias, 94,5% de efectividad de la vacuna del laboratorio Moderna. Veíamos lo de Pfizer, 90%. La vacuna rusa también dice que tiene más de 92%. Parece ser una guerra, un poquito de marketing, un poquito de ciencia. ¿Cómo va eso? Bueno, son noticias positivas al final del día. En el caso de Moderna, interesante, 95 pacientes se enfermaron. Y abrieron el secreto para ver cuántos habían recibido la vacuna y cuántos el placebo. 90 habían recibido placebo, solo 5 la vacuna. Primer elemento eso es distinto positivo. a lo que hizo Pfizer, que no publicó todavía eso, ¿verdad? Claro, en Pfizer todavía falta más información. Y otra peculiaridad de Moderna es que vieron los enfermos graves. 11 enfermos graves. Ya. Y vieron de eso dónde estaban. Si eran placebo o vacuna. Y los 11 graves eran con placebo. O sea, no habían recibido la vacuna para que... Claro, ningún paciente que recibió la vacuna tuvo una enfermedad grave. Y un tercer elemento, Iván, la vacuna se puede conservar a temperaturas razonables, digamos, de menos 2 grados. Eso, doctor, es bien importante porque evidentemente todas las vacunas van a llegar en algún momento a tener un nivel de mercado importante, pero la de Pfizer requiere una refrigeración muy importante. Claro. Y ahí hay un desafío logístico. Por ejemplo, lo conversábamos la semana pasada. ¿Qué pasa con esta vacuna? Trasladarla hacia el norte del país. Requiere más de 20 grados bajo cero, entiendo.
Claro, incluso en la de Pfizer, menos 70. Menos 70. Menos 70. Y los camiones refrigerados que habitualmente se usan, lo máximo menos 20. Entonces, menos 70. O sea, habría que tener un transporte especial solo para esa vacuna. Exacto, y además mantener todo el trayecto. La cadena de frío. O sea, si en un momento se detiene el conductor a comer o a descansar, tiene que ser con la unidad de frío sin detener el motor. La vacuna rusa también dice que tiene 92% de efectividad. ¿Hay datos científicos sobre eso? Sí, hay datos, pero en los tres los datos son preliminares de análisis interino no publicado en revistas científicas. Ya. Por lo tanto, los tres deben ser vistos con igual prudencia o escepticismo, según qué tan desconfiado sea uno. En el caso de Galatella, lo publican, eso sí, con una muestra bastante más pequeñita. Pero en todo caso también los resultados son 92% de efectividad. Doctor, lo que pasa con el hemisferio norte, con Europa en lo particular, tiene una peculiaridad para nosotros, que es como si pudiéramos mirar el futuro próximo que se nos viene. Lamentablemente, con rebrotes muy importantes en Europa, con esta segunda ola ya golpeando muy fuertemente a algunos países, leía el fin de semana, ya en clases suspendidas completamente, me parece que en Grecia, España está muy complicado, Italia está muy complicado. ¿Qué está pasando con este segundo rebrote, con la segunda ola en Europa? Doctor, antes que me responda, 10 segundos. Tenemos que ir al Congreso, hay novedades con la acusación constitucional contra el ministro Víctor Pérez. Votación que termina de este primer capítulo. Kevin Felguera nos cuenta el detalle. Por lo que estamos viendo, Kevin, ¿se han votado todos los capítulos? Kevin, te escuchamos. Así es. Sí, justamente ya se votaron. Los 3 capítulos fueron completamente rechazados. No obtuvieron la mayoría de 22 votos y por lo tanto queda descartada, desechada esta acusación constitucional contra el exministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez Varela, quienes abraza ahora a los senadores. Les cuento cómo fueron las votaciones, porque no fue para nada un resultado estrecho. El primer capítulo acusatorio, 17 votos a favor, 22 en contra, 3 abstenciones. El segundo capítulo, 15 votos a favor, 23 en contra y 4 abstenciones. Y el tercer capítulo, 14 votos a favor, 24 en contra, 4 abstenciones. De esta manera queda desechada esta acusación constitucional. Víctor Pérez Varela podrá ejercer cargos públicos en el momento en el que él lo desee, y así se termina este proceso acá en el Senado, con la celebración, por cierto, de los ministros que lo acompañan, el Ejecutivo y las actuales autoridades del oficialismo acá en la Cámara Alta. Kevin, muy breve, evidentemente por este resultado hubo votos de la oposición que no estuvieron por la acusación constitucional del exministro Pérez en ninguno de los capítulos. Sí, justamente hubo una gran fuga de votos. Podemos decir que fue una goleada lo que obtuvo acá el oficialismo, porque se esperaba un margen más estrecho. Recordemos, la oposición acá en el Senado tiene 24 votos y en ninguna votación pudo superar los 17. Fue a lo que más llegó la oposición en el primer capítulo acusatorio, donde se tuvo 17 votos, en el segundo 15 y en el tercero ya 14. Es decir, por goleada gana el oficialismo en esta acusación constitucional, que finaliza de esta manera. Recordemos, se lleva varios meses planeándose esta acusación, se pasó por la Cámara de Diputadas y Diputados y ahora termina en el Senado, con lo que ustedes ven en pantalla, la celebración de los abogados y la celebración de Víctor Pérez, que ya en los próximos minutos entregará algunas declaraciones acá en el Congreso Nacional. Y nosotros nos vamos a quedar atentos, por supuesto, a las reacciones que se van a generar en el Congreso. Kevin Felguera, muchas gracias. Entonces han caído los 3 capítulos de la acusación constitucional en contra del exministro del Interior, Víctor Pérez. Ya, doctor, hicimos este paréntesis porque evidentemente la noticia manda, pero yo le estaba preguntando, doctor Sebastián Ugarte, a propósito de los rebrotes que estamos viendo en Europa, y ya lo decíamos, tiene una particularidad porque lo que pasa en Europa no es que se vaya a repetir calcadamente acá en nuestro país, pero en términos generales ha ido marcando una pauta, con escuelas cerradas en todos los países, por ejemplo en Grecia, en todo el país, muchos contagios en España y en Italia, con menos mortalidad, eso sí. Sí. Ahora, fueron ocurriendo cambios. Primero, empiezan a aumentar los casos y se dice, aumentan los casos, pero principalmente joven y es menos grave. Después, ¿más jóvenes que personas de la tercera edad? Exacto, eso es lo que se
era el primer comentario como viendo el vaso medio lleno. Ya. Después se empieza a enfermar gente más grave y aumentan las hospitalizaciones, poniendo en riesgo el sistema sanitario. Y se dice, bueno, se están hospitalizando más, pero hay menos muertes. Después empezó a morir más gente y dijeron, bueno, se está muriendo gente, pero no como en la ola anterior. Como la primera vez. Y ahora que han subido las muertes, bueno, se acabaron esos frases de consolación y en realidad ha sido una epidemia de cierta importancia. La buena noticia sí es que las medidas que se empezaron a tomar están empezando a rendir sus frutos. Ahí también hay otro análisis que lo he escuchado a otro especialista, doctor, que tiene que ver que como los sistemas sanitarios ya estaban con una capacidad extendida. Acá en Chile tenemos un sistema integrado de salud, una cosa que nunca habríamos logrado, ¿no? Que la salud privada y la pública trabajaran de esta manera, producto de la pandemia. Bueno, había una capacidad instalada mayor. Muchos países se proveyeron de insumos que antes no tenían. Por ejemplo, la ventilación mecánica masiva, que acá en nuestro país también se duplicó, bastante importante. ¿Y por qué le pregunto esto? Porque si vemos las cifras de nuestro país, lo decía hoy día también el ministro de Salud, hay 12 regiones al menos que tienen un RE que ha ido bajando, pero hay otras que por supuesto se mantienen. ¿Dónde están los focos de preocupación en Chile? Sí, lo que ocurre ahí es que, ¿de qué hablamos cuando hablamos de este RE? Que la epidemia sigue subiendo, o sea, que una persona enferma contagia a más de uno. Si el RE es 1, porque uno ve a veces la cifra, la región metropolitana, RE que está en 0,90 y algo, quiere decir, exacto. Si es menos de 1, quiere decir que un paciente tiene la capacidad de contagiar a menos de una persona. Por lo tanto, disminuye. Si es R1, si el RE es 1 o más, va subiendo. Ya. Ese es el punto clave, que es más sensible y precoz para ver cuándo se nos está escapando el control de la epidemia. Entonces vemos que en nuestro país, en algunas zonas, por ejemplo, más allá de Ñuble, si vemos lo que ocurre en Biobío, lo que ocurre en los lagos, lo que ocurre en los ríos, por ejemplo, es preocupante. La Araucanía está muy en el límite y también algunas zonas del norte, ¿no es cierto?, como Antofagasta, ¿no es cierto?, como Atacama, como Coquimbo, que tienen cifras mayores a 1. Eso significa que no vamos en la dirección correcta, sino que vamos en la dirección incorrecta. Extremos del país, o sea, porque la zona norte y la zona sur, desde Ñuble hacia el sur, la zona central, podríamos decir, se ha mantenido con tendencia a la disminución. Y eso explicaría, por ejemplo, varias comunas de la región metropolitana van a entrar en fase 4 ahora el día jueves. Efectivamente. Ahora, cada vez que va disminuyendo la propagación de la enfermedad, la autoridad libera un poquitito las medidas y eso permite mayor actividad económica, pide la familia la oportunidad de estar al aire libre, etc. Pero esas medidas también hacen que la velocidad de descenso no disminuya de manera tan brusca. Mantener una cuarentena en forma indefinida también es muy difícil porque el país no lo toleraría, como se ha visto en el sur de Chile. Bien, pues doctor Ugarte, como siempre le quiero dar las gracias por estar con nosotros monitoreando el COVID-19 y cómo va avanzando esta vacuna que es tan importante que llegue a su puerto luego. Doctor, muchas gracias. No, un agrado. Que esté muy bien. Vamos con otras informaciones, por supuesto, para hablar de otras noticias que han ido ocurriendo en nuestro país. De cara a la Convención Constitucional que tienen en común changos, mapuches, Rapanui, los diaguitas, los yaganes, los pocos que van quedando. Bueno, todos desean tener voz y voto en la distancia, ¿no? Los equipos regionales de 24 horas visitaron distintas comunidades. ¿Para qué? Para conocer su opinión de un proceso que todavía debe definir los escaños reservados para nuestros pueblos originarios. Mantener viva la tradición de sus pueblos es un punto clave que ellos buscan plasmar en una nueva constitución, como nos cuenta María Ambaso. Aiche Huachoy, Mari Lamian, Mari Compuche, Inapatajao, Shey Huachoy. Probablemente muy pocos saben lo que estas tres mujeres pertenecientes a pueblos originarios de Chile acaban de decir. Por eso las tres luchan para que su lengua no desaparezca y se extienda por todo el país. Inapatajao,
Conservar su cultura y tradiciones será una de las propuestas que buscan llevar a la Convención Constitucional si se aprueba el ahora polémico proyecto que busca asegurar escaños reservados. Según el último censo, el 12,8% de la población chilena, casi 2.200.000 personas, se identifican con un pueblo originario y por eso buscan que sus intereses sean escuchados en una nueva constitución. Tendríamos la posibilidad de poder votar por nuestra gente. Lamentablemente nuestro pueblo, al momento que se eligen sus autoridades, no votamos por nuestra gente porque carecemos de recursos para ir en igualdad de condiciones a competir. Desde que comenzó el debate, los escaños reservados siempre se asociaron al pueblo mapuche. Sin embargo, son diversas las comunidades que exigen participar con al menos un representante, algo que aún se discute en el Congreso a menos de 2 meses que vence el plazo para inscribir las candidaturas a constituyentes. En Copiapó encontramos esta comunidad diaguita donde viven 50 familias. Su población en Chile supera las 88.000 personas. Lo que se cultiva acá en el invernadero es para toda la comunidad. Esta es la salvia, súper buena, es un árbol autóctono, medicinal y ceremonial. Sigue las tradiciones de sus antepasados, las que, al igual que muchos otros pueblos, buscan ser reconocidas en una nueva constitución. La autonomía de la lucha de nuestro medio ambiente, de nuestra parte, de nuestras aguas y tierra, y eso como son puntos fundamentales que hasta ahora se ha visto como territorialidad de las partes de todos nosotros. ¿Qué es lo que muchas comunidades solicitan? Tener al menos un escaño reservado que se sume a los 155 puestos garantizados para los convencionales constituyentes, que quienes puedan votar se autoidentifiquen como parte de un pueblo originario y garantizar la paridad entre los representantes electos. Necesitamos en esta nueva relación con el Estado tener los escaños reservados y así empezar a abrir una nación plurinacional. Es importante que estemos en la nueva constitución para que lo hagan respetar nuestro ecosistema, que no nos contaminen, que no nos quiten los territorios, para luchar por los territorios que son de nosotros. Convicciones del pueblo de los Changos y de Rapa Nui, estos últimos con una población cercana a las 8.000 personas. Pero la discusión sobre cuántos escaños reservados se garantizarán para los pueblos originarios aún no se zanja en el Senado. Este martes se votará en sala lo aprobado por la oposición en la Comisión de Constitución. 25 escaños reservados que se sumarían a los 155 constituyentes, estableciendo una convención de 180 miembros. El oficialismo se molestó con esta propuesta. Ellos piden 15 escaños reservados, pero que estén integrados a las 155 personas que serán electas para redactar una nueva constitución. Creemos que hemos cedido bastante. Nosotros partimos con una indicación en que eran 3 los escaños, subimos primero a 8, vamos en 15. Hacemos este llamado nuevamente a la oposición para sentarnos a conversar y lograr el objetivo final, es que los pueblos originarios tengan estos escaños reservados. Esperamos que de parte del oficialismo, de los partidos de gobierno, exista conciencia respecto de la importancia de garantizar una representación a través de escaños reservados y, por cierto, eso contribuiría a darle mayor legitimidad al proceso constituyente. Los representantes de pueblos originarios que han participado de la discusión legislativa insisten en la necesidad de que cada uno cuente con un escaño porque de otra forma sus intereses no serán representados correctamente. Así lo dicen los Yaganes, por ejemplo, cuya población ubicada al extremo sur del país alcanza las 1.600 personas. Todo lo que es parte de nuestra historia hoy en día siempre ha sido un tema de lucha y nuestra visión principal ha sido proteger nuestro patrimonio cultural. El oficialismo adelantó que este martes presentará indicaciones, por lo que es probable que el proyecto de escaños reservados para pueblos originarios pase a comisión mixta, manteniendo la incertidumbre de varias comunidades que, según dijeron, miran con optimismo el proceso siempre y cuando su voz sea escuchada a través de uno de los suyos en la Convención Constitucional. Y la siguiente es una investigación exclusiva de 24 horas. 2 denuncias formales y diversas acusaciones por supuestos abusos sexuales recaen sobre un conocido líder religioso de la región metropolitana, un ex pastor juvenil que, según varios testimonios, llevaría al menos 3 décadas cometiendo estos ilícitos. El trabajo periodístico es de Javier Abriones y Claudio Arevalo. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas presentes y amigos que nos ven a través de esta plataforma. Él era casi como un dios en esta comunidad. Recuerde, lo que pensamos es lo que sentimos. Lo que pensamos es lo que sentimos. El número de personas que él ha abusado es una lista muy larga. Me dio un beso en la boca y me pidió que le hiciera sexo oral. Él me pedía netamente tener relaciones sexuales, porque a través de él se podía introducir en mí su espíritu. Es impresionante
el bla bla que tiene, es como, de verdad tú caes redonda, de verdad tú caes redonda. Creo que no tengo ni siquiera testimonio en el mundo cristiano para hablar. Se lo digo, en serio. ¿Cuánto poder puede tener la palabra de un hombre? ¿Ha pensado en algo malo y así fue? ¿Hasta qué punto somos capaces de seguir a un supuesto líder religioso? Piensa mal y acertarás. Son las dudas que surgen tras indagar en las historias que rodean a Francisco Javier Paz, conocido como Pastor Pancho, un guía espiritual elocuente y carismático. Hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que le envíe. No le gustaría que esta palabra prosperara en su alma, en su mente, en Cristo. Pero también, y según diversas denuncias, se trataría de un abusador sexual que llevaría más de 30 años cometiendo sistemáticamente estos delitos, siempre justificado en su poder espiritual. El primer paso, dicen, era presentarse como un líder cercano, casi como un amigo. Él era pastor de jóvenes de la Iglesia Encuentro con Cristo. Contaba las cosas muy chistosas, con mucho carisma, muy empático. ¿Qué dice el Salmo 103? ¿Te acuerdas qué dice? Porque yo me acabo de olvidar. Entonces, el Salmo 103 dice... Entonces dije, no, esto es de otro planeta, así como muy lindo. Llamaremos Cecilia a esta mujer que entregó su testimonio a 24 horas a un adolescente. Quedó obnubilada ante el carisma de Pancho, en ese entonces pastor juvenil, en la Iglesia Encuentro con Cristo de Ñuñoa. Una relación que creció al mismo tiempo en cercanía como en confusión para la joven seguidora. Me dijo que me veía muy guapa, que me veía muy bien. Y yo le dije, gracias. Pero sentí un tono distinto. Y luego empezamos a salir como de noche a comer comida china ahí por Vicuña Maquena. Estábamos en la consejería, en Encuentro con Cristo, estábamos solos. Y él se paró, después que anteriormente ya me había dado un beso y qué sé yo. Y me dijo que tuviéramos sexo oral. Y ahí empezó como todo, como a ser más fuerte. Siento que de repente me voy hundiendo en el caos de la turbación y mi corazón... Episodios fuertes que, según Cecilia, siempre estuvieron vinculados al rol de líder, de consejero que ejercía el pastor Pancho sobre ella. Yo no sabía que eso estaba mal, porque era casado, había un tema de autoridad, hasta que una vez me dijo que fuéramos a un motel. Él entró escondido, así, con una capucha, me acuerdo perfectamente. Y entramos, pidió pisco sour, había pisco sour. Yo no me dijo, toma tú, yo voy a tomar agua. Y ahí se consumó el acto. Y después seguí yendo hasta que entré a estudiar publicidad. Y ahí me alejé. 17 años tenía Cecilia cuando Francisco Javier Paz habría abusado de ella. Una experiencia que no es la única vinculada a este guía espiritual. En el año 2005, 13 después de lo ocurrido con Cecilia, la Iglesia Encuentro con Cristo abrió una investigación tras conocer al menos 4 denuncias por supuestos abusos sexuales cometidos por Francisco Javier Paz. El primer semestre del año 2005, entre los meses de marzo a mayo, la Iglesia toma conocimiento de 4 testimonios. Son 4 mujeres que están dando cuenta de comportamientos sexuales ilícitos. La Iglesia reacciona frente a eso entonces tomando una medida, que era esta suspensión temporal de funciones, paralizar su ministerio pastoral mientras la investigación se seguía adelante. Esa investigación quedó trunca, no cerró con ninguna sanción, por cuanto él toma la decisión de renunciar, basado en que no acepta los hechos. Al momento de su salida, Francisco era pastor juvenil en la Florida tras su paso por Ñuñoa. Su renuncia lo llevó a trasladarse junto a su acérrimo grupo de seguidores a una comunidad religiosa en Paine, un lugar que sigue en funcionamiento. 24 horas intentó contactarlo varias veces de manera presencial, pero un grupo de escoltas impidió cualquier tipo de acercamiento. A través de una conversación telefónica, Francisco Paz descartó las acusaciones que hay en su contra. No corresponde, no hay posibilidad de que sean compatibles el ejercicio pastoral
con hechos como los que se están investigando. Dios quiere usar la palabra y usa humanos imperfectos como yo. Vean lo imperfecto que soy yo. 58 años tiene este supuesto líder que mantiene sus devocionales de manera online y un grupo de seguidores pese a sus supuestas conductas. Son pocas las personas que se atreven a denunciarlo. Una de ellas es Sandra, quien lo conoce hace más de 30 años y decidió cortar relaciones con su ex guía espiritual tras descubrir otro tipo de intenciones. Por una crisis personal, obviamente me acerco a él porque es mi guía espiritual, mi consejero. Como él tiene esta cosa como espiritual y como, no sé, como ungido, entonces él con su boca también me empezó como a soplar o a pasar su boca por el cuello como para soplar aliento de vida, que le llama él. Claro, pues yo andaba, de verano andaba con un vestido y él como que me empezó a soplar por debajo del vestido. Y eso yo con él nunca lo había experimentado, nunca. Un relato que estremece. Que me molestaba que él me pedía netamente tener relaciones sexuales, porque a través de él se podía introducir en mí su espíritu y liberarme de algo que yo tuviese malo adentro. Eso se generaba a partir de una relación sexual con penetración, porque él tenía que introducir y tenía que liberarme y usaba conceptos como desbloquear. Es súper penca porque él se aprovecha de este poder que él tiene de liderazgo. Hasta la emisión de esta nota hay 2 acusaciones formales contra Francisco Javier Paz, una denuncia en 2012 y una querella interpuesta este año en la Fiscalía de San Bernardo. Junto a estos diversos testimonios dan cuenta de estos supuestos abusos. Testigos de aquellos son esta pareja de pastores que ha cobijado a mujeres que serían víctimas del líder espiritual. Por ejemplo, conocemos el caso de una chica que él la conquistó hasta que cumplió 18 años. Cumplió 18 años y tuvo relaciones sexuales con ella. Casado, siendo en el ejercicio de pastor. Terrible ver el daño a estas personas, tenerlas en tu oficina, conversar con ellos, darte cuenta de la profundidad de la manipulación a la mente de ellos. Pancho les enseñaba como él era una persona extra, casi como un dios, como él era tan sutil, la directa relación de que él era casi como Jesús. Estos pastores de la iglesia La Viña relatan que 4 mujeres acudieron para narrar su experiencia, testimonios que permitirían entender que más que un supuesto guía espiritual, se trataría, según denuncias, de alguien parecido a un líder de una secta religiosa. Y este es uno de los principios de estos líderes de sectas. Son arrogantes y ellos logran transmitir que ellos son superiores. Él tiene que probar la comida antes de que se le dé a la gente del lugar. O sea, en un lugar que hay un retiro de 100 personas, no sé. Y haces un pie de limón, que tienes que llevarle a él primero el primer pedazo. Llega un punto en que le empecé a preguntar todo. O sea, yo le preguntaste si me cambiaba de trabajo. O sea, como él pasa a ser tu mentor, tu guía, el siervo, el profeta. Quienes sufrieron o conocieron de sus supuestos abusos solo piden justicia. Me di cuenta que han sido muchas víctimas y que llevan años, 30 años, haciendo lo mismo. Entonces lo único que yo sé es que una mente enferma puede hacer eso. Ojalá que a través de esta entrevista muchas más salgan de estos rincones que están ahí ocultas por vergüenza, por miedo, porque se sienten indignas, de que puedan atreverse. Trae mucho dolor. A mí me duele profundamente ver el daño que esta persona provoca en la vida de las personas y quisiera de todas las maneras posibles parar a estos hombres que terminan en la cárcel, donde él no puede tocar y abusar más mujeres en su vida. 2 acusaciones formales y diversos testimonios en contra de este supuesto líder espiritual. Uno que habría abusado de su poder y su influencia sobre muchas personas para cometer supuestos delitos que están muy lejos de ese camino de salvación iluminada que este personaje con tintes mesiánicos pretende conocer. Les recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Revisamos otras informaciones. Una comunidad cercana al lago Colico, en la Araucanía, denuncia que se han levantado quinchos y embarcaderos en la playa de forma ilegal. Las autoridades ya iniciaron una investigación.
Bajan con cautela, pues este camino se abrió hace solo algunos meses en una disputa judicial que duró más de 4 décadas, pero que por fin, según los vecinos del Villorrio La Esperanza de Cunco, podría permitirles transitar sin problemas hasta la ribera del lago Colico. Pero la reapertura ha destapado una serie de irregularidades que en lo inmediato, aclaran, les ha hecho perder la fe en la justicia terrenal. Porque aquí como ricos están valiendo, están enseñoreándose de nosotros los pobres. Pero esto yo lo hago por mi hijo, por mis nietos y por toda la gente que venga después. Porque todos tenemos derecho a tener un acceso digno. Entre otros, denuncian la masiva extracción del agua desde el lago. Con ello riegan extensas áreas verdes, aclaran, sin tener derechos tal como lo exige la ley. Y acá salen 2 tubos de 4 pulgadas más o menos, con a unos 20-25 metros dentro están los chupadores. Pero eso no es lo más grave, aclaran, porque este particular ascensor que trae comida directo desde la casa a la playa increíblemente se suma este quincho de más de 100 metros cuadrados y el que es rodeado por el lago Colico. Todo esto era playa, todo la playa abarcaba acá contra la pared, hicieron muros para que no le fuera carcomiendo el mar del terreno, porque cada año es diferente el oleaje que suele haber. Con sistema de ventilación para cuando hace mucha calor. Eso es lo que estamos denunciando, que fiscalicen. ¿Quién se hace cargo de la fiscalización acá? No puede estar este tipo de construcciones en la playa cortando el paso a la gente y sin poder recorrer la totalidad del sector. Se creían contra nosotros por haber ingresado por un camino público, siendo que ellos cometen más actos que van en contra de la propia existencia con los ribereños y nosotros de la comunidad o localidad La Esperanza. Tanto desde el municipio de Cunco como en la Seremi de Bienes Nacionales se apunta a la Capitanía de Puerto de Pucón como la encargada de regular este tipo de construcciones que únicamente pueden ser logradas mediante concesiones marítimas. Hemos oficiado a la Gobernación Marítima de Villarrica, que en este caso le corresponde administrar las playas de la zona lacustre, para que nos entregue antecedentes con respecto a la construcción, a la edificación de esta terraza en la playa en el sector Esperanza del lago Colico, para saber si está toda esta construcción en reglas. Y del camino, nosotros con nuestros abogados estamos oficiando a Vialidad, al director regional de Vialidad, que nos entregue un informe sobre el camino, si está enrolado o no está enrolado, a qué le corresponde mejorarlo. Yo creo que eso, tenemos una tremenda preocupación de esto. Ya veremos cómo sigue este conflicto que surge a orillas del lago Colico, uno de los más hermosos y exclusivos de toda la Araucanía, y en donde aún hay amplias zonas como la Playa Esperanza, donde el libre acceso es por ahora imposible de cumplir. Alexis Sánchez es la única duda que hoy tiene el técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, para el partido de mañana martes frente a Venezuela. Lo reconoció en conferencia de prensa el colombiano respecto al aspecto físico del delantero del Inter. Si está o no 100%. Recordemos que ingresó en los últimos minutos en el último partido, el día viernes, en la victoria frente a la selección peruana. Arriesgarlo o no, lo va a esperar de todas maneras, para ver si el delantero del Inter puede ir desde el primer minuto mañana frente a Venezuela. Hora del partido, 6 de la tarde, hora de nuestro país. Detalles en la siguiente nota. Estos jugadores de Chile, por su selección, se hacen matar. Ha sido la gran duda de Reinaldo Rueda desde que comenzó el plan Perú-Venezuela. No se ha querido arriesgar a Alexis Sánchez, una política de cuidado que respeta al colombiano. Y siempre vamos a pensar más en el jugador que por encima de la selección. En ningún momento vamos a arriesgar su integridad física ni su salud. Declaraciones de la conferencia del pasado jueves, esa donde hubo un fuerte cruce con Inter de Milán por Maravilla. Ahora en la previa del duelo con la Vinotinto, Rueda hablando el discurso. Indudablemente que tengo un gran respeto y una gran admiración por el Inter. Quizá me equivoqué en tratarlo, porque es un tema de médico a médico, departamento médico a departamento médico. Alexis en los últimos días ha entrenado sin problemas, por eso Rueda piensa en Sánchez como titular este martes ante Venezuela. Bueno, Alexis ha venido respondiendo bien. Por fortuna, los minutos que estuvo en el partido anterior se sintió muy bien, y todo pasa por siempre querer lo mejor para él y para nosotros, ¿no? Alexis
La marca, qué lindo lo que hace Alexis Goretzka. Se equivoca Alemania, le queda Alexis. Con Vidal, Alexis y el primero. Sánchez y el primero. Sánchez. Gol, 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 gol. ¡Gol! Cada partido que juega Alexis es una alerta por su físico, pero también es una prenda de garantía. El tocopillano disfruta al máximo cada encuentro vistiendo la camiseta de Chile. Alexis, por sus características de juego, está muy expuesto. Es cuestión del juego, ¿no? Creo que por ahí pasa todo. Y siempre tratamos de que lleguen en el mejor nivel, la mejor condición, de cuidarlos y que ojalá tengamos el equipo mañana en un nivel ideal. Alexis, de 7 partidos jugados por los puntos ante la Vinotinto, solo ha anotado un gol. Este martes, Maravilla tiene la gran posibilidad de agrandar ese registro. Sánchez comandará el ataque de la Roja ante Venezuela. Vamos con la oncena que va a enfrentar mañana a Venezuela en este partido correspondiente a la 4ª fecha de las clasificatorias sudamericanas, con Claudio Bravo en la portería, entregándole toda la seguridad, la jerarquía, el liderazgo de Claudio Bravo en portería, con la línea de 4 que no debería tener modificaciones, con los 2 centrales, el caso de Guillermo Maripán y Paulo Díaz. Regresa, recordemos, luego de castigo por acumulación de tarjetas amarillas, Francisco Sierra Alta, pero reitero, para mí no debería haber dudas con respecto a la dupla de centrales, que sería Paulo Díaz con Guillermo Maripán, como lateral derecho ya es habitual, con Mauricio Isla por ese sector, y por el lado izquierdo, teniendo en cuenta además el buen nivel que tuvo en el partido frente a Perú, con Jan Bosellur. Nos vamos ahora al medio campo con Eric Pulgar, el volante de la Fiorentina, como volante central, acompañado ahí por César Pirares y Arturo Vidal. Y en delantera con Fabián Orellana por el sector derecho, como lo vemos ahí, con Felipe Moras por el centro y Alexis Sánchez. En caso de no estar Sánchez para este partido, recuerdo lo que expresaba el técnico Reinaldo Rueda, va a ingresar Jan Meneses, que de hecho fue titular en el partido frente a Perú. Buen partido del quillotano que milita en el fútbol mexicano. Ahí está, oncena entonces para el partido. Un partido donde las estadísticas, la historia está a favor de la selección chilena, teniendo en cuenta lo que ha logrado la Roja, tanto en Chile como allá, de visita. Bueno, con la historia de la selección chilena, que ha tenido, por supuesto, éxito en clasificatoria, solamente ha perdido una vez frente a la selección Vinotinto. El resto, puros triunfos de La Roja. Mañana en Caracas, ¿sí?, allá en la capital, va a enfrentar, 6 de la tarde, reitero, ese partido, con toda la historia de estadísticas a favor de la selección chilena. $7.230 kilómetros viajó La Roja este domingo desde Santiago hasta Caracas para preparar el partido del martes ante Venezuela. Este PCR para toda la delegación y custodia especial para el equipo de Rueda que aloja en el céntrico Hotel Eurobuilding de la capital llanera. Al interior de la burbuja chilena este lunes el estratega colombiano comenzó a entregar lo que para él serán las claves del partido. Luego trabajo de activación y posteriormente atención a la prensa. Muy buenos días, vamos a dar inicio a la conferencia de prensa del director técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda. A Triple R parece que nada lo inquieta, la sapiencia de años y los puntos conseguidos en el Estadio Nacional dan aún más tranquilidad, la misma con la que describe al rival de este martes. Con un buen fútbol como siempre, y bueno, es un rival que es de mucho cuidado. Tras el diálogo con los medios vino la merienda, el descanso y luego salida en bus al Estadio Olímpico de Caracas, escenario elegido para el Chile-Venezuela. El atardecer venezolano en sus 22 grados recibieron a La Roja, única práctica antes del partido, y un Alexis Sánchez que pareciera no tener dolencias de ninguna índole. Rueda toma sus últimos apuntes previo a un choque que podría encumbrar a Chile en la tabla.
El colombiano sonríe quizás porque uno de sus chiches, el Maravilla, corre y trabaja con normalidad en el césped del Olímpico de la UCB. Que ojalá tengamos el equipo mañana en un nivel ideal. La Roja busca sorprender a su par venezolano, cambios en defensa y el goleador histórico de la selección en el 11 acechan. Chile va por los puntos para cerrar el año deportivo. Bueno, con la selección chilena, que recordemos está en el 6º lugar con 4 unidades, mientras que su rival Venezuela está en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones, no ha sumado puntos, ¿sí? 3 partidos, 3 derrotas, está penúltimo por diferencia de gol, tiene una diferencia de gol de -5, Bolivia está último con una diferencia de -7. Ahí con las imágenes, el entrenamiento de la selección venezolana para este partido. Vamos a la pausa y luego retornamos con más información acá en 24 Horas Deportes. Bien, estamos de regreso y seguimos con la información de esta cuarta fecha de las clasificatorias sudamericanas. Partido atractivo, mañana Perú frente a Argentina. Si bien la Conmebol, la Confederación Sudamericana de Fútbol y la Federación Peruana han señalado que el partido se va a jugar sí o sí, hay suspenso, hay incertidumbre, teniendo en cuenta la crisis política y social que vive el país peruano. Mira. ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! Porque yo te sigo a donde vayas tú. La convulsión política en Perú tiene de cabeza a todos, incluyendo al fútbol. Nosotros no estamos de acuerdo. En medio de la peor crisis social de los últimos tiempos, el duelo entre peruanos y argentinos está en la mira y nadie asegura que ese encuentro se dispute. Y el partido se juega de todas maneras, Argentina llega mañana. La clave es el día del partido. La palabra suspensión se escuchó en los pasillos de ambas federaciones. Claro que la Conmebol asegura que el partido tiene fecha y hora irreemplazables. Así las cosas, más allá de lo que indique la Conmebol, la situación en Perú es caótica y los jugadores de la selección del RIMAC no están ajenos a ello. Algunos muy activos en redes sociales. Váyanse todos de una vez, por favor. Miren todo lo que han causado. Miren todas las tragedias y pérdidas de tantos compatriotas, de mis hermanos peruanos. Lo logramos. ¿Se dan cuenta de lo que somos capaces de hacer? Sí, estamos al tanto. Lógicamente, a la distancia uno nunca sabe qué es lo que realmente está pasando, pero las imágenes realmente no son agradables. Mientras, y al margen, Argentina realizó este lunes su último entrenamiento antes de partir rumbo a Lima. Quieren recuperar los puntos perdidos en casa ante Paraguay. En tanto, Perú busca olvidar a Chile. Rival muy complicado, obviamente viene de una derrota la fecha pasada. ¿Se jugará el Perú-Argentina? Una gran incertidumbre que bajó de la política hasta la cancha de fútbol. Una crisis que golpeó hasta lo más hondo del camarín peruano. Bien, para finalizar, recién, hace algunos minutos, información oficial, comunicado de Atlético Mineiro, equipo de fútbol de Brasil, que es el líder del Brasileirao, gran campaña, que dirige Jorge Sampaoli e informa COVID positivo en 8 integrantes del cuerpo técnico, incluido Jorge Sampaoli, sí, Jorge Sampaoli, entrenador, y otros 7 integrantes de su cuerpo médico con COVID, que va a dirigir ese equipo. Bueno, justo cuando ha tenido una gran campaña en esta temporada. Con esa información nos despedimos. Pausa. Ya continúa Iván Núñez con la información en 24 Horas Central. Buenas noches. De regreso a la noticia, le contamos de un proyecto de ley que busca redefinir, incluso bajar el quórum de los 2/3 para los artículos de la nueva Constitución. La iniciativa de la diputada Camila Vallejo provocó críticas de algunos miembros de la oposición y de Todo Chile Vamos. Poirot Escobedo tiene más detalles. Era el 15 de noviembre de 2019 y tras intensas reuniones, las fuerzas políticas desde la UDI y el Frente Amplio lograron un acuerdo inédito. Por primera vez se consultaría a la ciudadanía por la redacción de una nueva constitución. El proceso tendría un plebiscito de entrada y todos los acuerdos de la convención se lograrían por un quórum de 2/3, es decir, 103 votos de 155 constituyentes. El Partido Comunista no participó del pacto. Aún así, este aspecto pretende modificarlo a través de una reforma constitucional.
Nosotros no queremos imponer un quórum, queremos que los convencionales definan soberanamente ese quórum. Si quieren mantener los 2/3, o 4/7, o 3/5, una combinación de quórum distinto, que garantice más mecanismos de participación ciudadana en el proceso. En el oficialismo las críticas no se hicieron esperar y, como en otras oportunidades, acusaron que se intentan cambiar las reglas que ya fueron definidas. El Partido Comunista no participó del acuerdo del 15 de noviembre, votó en contra de que se pudiera ver un plebiscito y por lo tanto que ahora, después de haber logrado acuerdos que fueron importantes, vengan a tratar de cambiar las reglas del juego, me parece francamente impresentable. Ya fueron los chilenos que se pronunciaron en un plebiscito y lo mínimo que corresponde es que finalmente honremos la voluntad popular. El polémico proyecto también encendió debate en la oposición. Algunos parlamentarios decidieron apoyarlo, otros ya manifestaron sus reparos. Para nosotros lo de los 2/3 ha sido el amarre y el enclave fundamental que hemos tenido durante todos estos años en el Congreso. Por lo tanto, nos parece absolutamente importante poder conversar y poder también llegar a un acuerdo desde lo que vemos desde el Congreso hoy día. Una constitución no es para que una mayoría circunstancial le imponga su visión a una minoría circunstancial. Los 2/3 son garantía de que la nueva constitución va a surgir de un gran acuerdo. La iniciativa fue ingresada a la Cámara de Diputadas y Diputados y contempla además nuevos mecanismos de participación que no estaban en el acuerdo original, un proyecto que llega a solo meses de la elección del nuevo órgano constituyente y que vuelve a enfrentar a oficialismo y oposición. 3 carabineros que cumplían funciones en la 6ª comisaría de Recoleta fueron detenidos, esto en medio de una investigación por presuntas irregularidades de carácter administrativo. Los funcionarios fueron desvinculados de la institución tras conocerse este y otros delitos que cometieron. A través de un comunicado, la Prefectura de Santiago Norte confirmó la investigación y la expulsión. En el documento aseguran se inició un sumario interno para aclarar las responsabilidades. En tanto, se entregaron los antecedentes a la Fiscalía de Alta Complejidad, que desarrolla en paralelo la investigación respectiva. Los ahora exuniformados, 2 oficiales y un suboficial, van a pasar mañana a su respectivo control de detención y posible formalización de cargos. ...24horas.cl. Nos vamos a nuestro portal para recordarle que tanto la cuarentena como los cordones sanitarios siguen todavía vigentes en varias zonas del país para evitar naturalmente los contagios de COVID-19. En nuestro portal 24horas.cl tenemos una actualización permanente todos los días sobre estas medidas y además el detalle de cómo van cambiando de fase las comunas a lo largo de todo el país. Así que usted se mete allí y encuentra la información de su comuna. Estamos terminando las noticias. Como siempre, le damos las gracias por estar junto a nosotros. Permanezca en nuestra sintonía. Llega un nuevo capítulo de La Jauría y luego Fuerza de Mujer. Que tenga buenas noches.